Aquí comienza una historia que muchos podrían haber vivido o quizás haber dejado escapar sin saber lo que dejaban atrás. Es la historia de una casualidad que lo cambió todo, de un reencuentro inesperado en medio del bullicio de Madrid, donde el pasado regresó sin pedir permiso, como suelen hacerlo los recuerdos más importantes. Esta es la historia de Ignacio y Clara, y de tres pequeños que, sin decir una palabra, pusieron al mundo de un hombre de rodillas. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando Ignacio Salvatierra, empresario de renombre y director ejecutivo de una de las firmas tecnológicas más importantes del país, salía agotado de una larga reunión en el barrio de Salamanca. El tráfico era un caos. Los claxons sonaban como si tuvieran algo urgente que decir, y su chofer conducía con paciencia, mientras él miraba por la ventana sin mucho interés. Era un día más, una rutina más, una vida que se repetía en bucle. Pero en un semáforo, su mirada se detuvo en una escena que rompió todo lo que conocía. Al otro lado de la calle, frente a una farmacia, vio a una mujer con el rostro cansado y una bolsa de la compra a punto de romperse. A su lado, tres niños pequeños. Lo que hizo que Ignacio se quedara sin aliento no fue la mujer, sino esos niños. Tenían los mismos ojos, la misma boca y la misma expresión curiosa que él había tenido de niño. Por un instante se sintió como si se estuviera mirando en un espejo dividido en tres partes. El coche arrancó justo cuando Ignacio gritó al conductor que se detuviera. Salió casi sin pensarlo, con el corazón latiendo como un tambor. Miró a su alrededor desesperado, cruzó la calle sin mirar, pero ella ya no estaba. Había subido a un autobús con los niños y se había perdido entre el tráfico. Se quedó allí, en medio de la acera, temblando. No tenía dudas. Aquella mujer era Clara Jiménez, su Clara. La misma a la que había dejado hacía 6 años sin despedirse, con una nota torpe y cobarde que aún lo perseguía en sueños. Esa noche no pudo dormir. Caminaba por su piso amplio y silencioso como un fantasma. Recordó cada momento con Clara, desde los días felices en su pequeño piso en Vallecas, cuando apenas tenían para pagar el alquiler, hasta las discusiones amargas cuando surgió la oportunidad de mudarse a Barcelona por un contrato millonario. Ella se negó a dejar su trabajo como maestra en una guardería municipal, y él, en lugar de luchar por ambos, eligió irse sin mirar atrás. Ahora esos recuerdos le apretaban el pecho con una fuerza desconocida. Se sirvió un whisky sin hielo, lo tomó de un solo trago y buscó su viejo ordenador. Abrió una carpeta olvidada que aún conservaba fotos de ellos dos. Clara riendo en pijama, Clara en la playa, Clara abrazándolo por detrás con la cara pegada a su cuello. Entre los archivos encontró algo más, una imagen que le heló la sangre. Era una foto borrosa de una prueba de embarazo positiva. No recordaba haberla guardado, quizás ella la dejó en su maleta, quizás nunca quiso enfrentar lo que significaba. Pero ahora, con el recuerdo de esos 3 niños idénticos, todo tenía sentido. Al día siguiente, sin apenas haber dormido, Ignacio llegó a su oficina antes que nadie. No saludó, no respondió correos, no atendió llamadas. Solo hizo una cosa: llamó a su asistente de confianza, Sergio. Su voz, normalmente segura, sonó quebrada. Necesito que encuentres a alguien. Se llama Clara Jiménez. Vivía en Vallecas. Trabajaba como maestra. No sé nada más, salvo que tiene 3 hijos, y esos niños podrían ser míos. Al otro lado del teléfono hubo un silencio incómodo. Sergio respondió con un simple entendido señor, pero Ignacio sabía que no era una petición habitual. Sabía que estaba abriendo una caja que había cerrado a la fuerza hacía 6 años, y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo lo correcto. Se quedó frente a la ventana de su oficina, mirando cómo la ciudad seguía girando, como si nada hubiera pasado. Pero para él, todo había cambiado. Ya no podía seguir como si no hubiera visto lo que vio. No podía dejar en el aire la posibilidad de haber abandonado no solo a Clara, sino también a 3 vidas que quizás dependían de él. Y así, mientras Madrid despertaba una vez más al ritmo frenético de cada mañana, Ignacio decidió que no descansaría hasta encontrar a Clara y descubrir la verdad, aunque esa verdad doliera más que cualquier fracaso, aunque tuviera que enfrentarse a todos los fantasmas que él mismo había creado. Porque si esos niños eran suyos, entonces su vida, tal como la conocía,
acababa de comenzar de nuevo. Con el primer encuentro grabado en su memoria como una película en bucle, Ignacio Salvatierra no podía pensar en otra cosa. Desde que volvió a ver a Clara Jiménez y a esos 3 pequeños con su mismo rostro, algo se activó dentro de él, algo que había enterrado hacía años bajo contratos, reuniones y premios. Esa noche apenas durmió, y cuando por fin logró cerrar los ojos, soñó con Clara riéndose en la cocina de aquel antiguo piso en Vallecas, con una barriga redonda y 3 voces infantiles llamándolo desde el pasillo. Despertó empapado en sudor, como si el sueño fuera más real que su propia vida. A las 8 en punto ya estaba en su oficina. Sergio, su asistente, llegó con cara de sorpresa al encontrarlo tan temprano. Ignacio ni siquiera levantó la vista de la pantalla cuando preguntó: ¿algo? Sergio negó con la cabeza. Nada en redes sociales. No hay rastro de Clara. Es como si se la hubiera tragado la tierra. Ignacio apretó la mandíbula. No puede haberse desvanecido. Tiene que haber algo, algún documento, alguna foto, lo que sea. Sigue buscando. Usa todo lo que tengamos. Sergio asintió y salió, dejando a Ignacio solo con sus pensamientos y una taza de café ya fría. Ignacio abrió su ordenador personal, uno que casi no usaba desde hacía años. Allí, entre carpetas olvidadas, encontró una que decía Clara. La abrió sin saber si estaba preparado para lo que podía encontrar. Fotos en la playa, en pijama, en la terraza comiendo churros. En todas, ella sonreía como si el mundo fuera sencillo. Había una especialmente dolorosa. Clara sentada en el suelo, con una caja de zapatos abierta frente a ella. Dentro, un par de zapatitos de bebé. A su lado, una prueba de embarazo positiva. Ignacio sintió un golpe en el estómago. Esa imagen no estaba allí por accidente. Él lo había sabido, o al menos lo había sospechado. Pero eligió no preguntar, no afrontar. Eligió irse. Volvió a llamar a Sergio. Revisa registros escolares, clínicas, cualquier acta de nacimiento en Madrid que tenga su nombre. Sergio, con su eficacia habitual, no hizo preguntas. Entendido. Colgó y dejó a Ignacio otra vez solo. Pero esta vez, en vez de ahogarse en culpa, decidió actuar. Bajó al garaje, subió a su coche y condujo sin destino. Tenía que pensar, y a veces solo podía hacerlo en movimiento. Llegó al barrio de Vallecas, sin saber muy bien por qué. Tal vez por intuición, tal vez por nostalgia. Paseó a pie por calles que le resultaban vagamente familiares. Recordó el mercado donde compraban los sábados, el parque donde Clara leía en los bancos mientras él intentaba vender ideas a través del móvil. Todo seguía igual, pero él no. Entró en una pequeña cafetería del barrio y se sentó cerca de la ventana. Sacó su móvil, buscó una foto de los niños que había tomado disimuladamente aquel día. No era una buena imagen, pero bastaba para confirmar lo que su corazón ya sabía. Mientras removía el café con desgana, recibió un mensaje de Sergio. Posible pista: Guardería Municipal en Lavapiés. Nombre vinculado: Clara Jiménez. 3 menores inscritos, sin padre registrado. Ignacio se quedó mirando el mensaje un largo rato. El corazón le palpitaba en las sienes. Quería salir corriendo, ir directamente a ese lugar, pero sabía que no podía precipitarse. Necesitaba un plan. Respiró hondo, pagó el café y caminó hasta su coche. Esa noche volvió a casa, pero no a su casa habitual. En lugar de dirigirse a su piso en Salamanca, fue al apartamento que tenía vacío en Arganzuela, uno que usaba ocasionalmente para descansar de su vida pública. Llevaba meses sin pisarlo. Allí, entre muebles cubiertos de polvo y paredes desnudas, encendió una lámpara, se sirvió otro whisky y comenzó a escribir. No sabía exactamente qué quería poner, pero sus dedos se movieron solos. Empezó con Querida Clara, y luego vino todo lo demás: el arrepentimiento, el dolor, las preguntas que nunca hizo. La carta no tenía destinatario, no pensaba enviarla, pero necesitaba sacar de su pecho el nudo que lo apretaba desde que la vio. Al día siguiente, volvió a su rutina habitual: reuniones, presentaciones, comidas con clientes. Pero todo era automático. No escuchaba, no opinaba, no decidía, solo asentía. Sus pensamientos seguían en otro lugar, con otra gente. Por la noche, recibió una llamada de Sergio. Clara ya no trabaja en esa guardería. Fue despedida hace más de un año.
pero encontré una dirección donde podrían vivir. Ignacio anotó la dirección sin pestañear. Era un edificio antiguo en Lavapiés, con la pintura descascarada y balcones con ropa tendida. No era peligroso, pero tampoco era un lugar donde uno esperaría encontrar a una mujer como Clara. O quizás sí, pensó. Quizás ella había sobrevivido allí, como hacen los valientes. No se atrevió a subir. Se quedó en el coche, observando. Esperó una hora, luego otra. A las 5:30, la puerta se abrió. Clara salió con 3 niños, todos bien vestidos, con mochilas pequeñas y paso decidido. Iban hacia la esquina, seguramente al colegio. Ignacio bajó del coche y cruzó la calle. Clara lo vio. Se detuvo en seco. Los niños también. Durante unos segundos nadie dijo nada. Luego Ignacio pronunció su nombre con la voz quebrada. Clara bajó la mirada. No lo saludó. No preguntó, solo les dijo a los niños que esperaran en la tienda. Cuando se alejaron, lo miró con frialdad. ¿Qué haces aquí? Ignacio tragó saliva. Te vi hace unos días. No supe cómo reaccionar. Clara cruzó los brazos. No me digas que fue una casualidad. Él asintió. Ese día sí, pero hoy no. Hoy vine porque necesito saber. Clara respiró hondo. No gritó, no lloró, pero sus ojos decían todo. ¿Y si te digo que sí son tuyos? ¿Qué vas a hacer? ¿Venir a llevártelos? ¿Cambiar su mundo por el tuyo de lujos? Ignacio negó. No quiero quitarles nada, solo quiero estar. Clara lo miró en silencio. Los niños empezaron a llamarla desde la tienda. Tengo que irme. Trabajo a las 6. Ignacio dio un paso atrás. ¿Puedo verte otro día? Ella dudó. Luego escribió algo en su móvil y le mostró la pantalla. Mañana a las 6, en la cafetería de la esquina. Si llegas un minuto tarde, me voy. Ignacio asintió. No dijo más. Se quedó allí, viendo cómo ella tomaba la mano de sus hijos y se alejaba. Y por primera vez en años, sintió que algo dentro de él había vuelto a encenderse. No era esperanza, era necesidad. La necesidad de no volver a huir. La mañana siguiente fue distinta a cualquier otra. Ignacio Salvatierra despertó antes del amanecer, con una ansiedad que no sentía desde su primer gran contrato. Se duchó, se cambió de camisa 3 veces y salió 1 hora antes de lo necesario. La dirección estaba grabada en su memoria. Una cafetería sencilla en Lavapiés, esquina con una callejuela llena de vida a esa hora. Llegó y eligió una mesa al fondo, lejos de las ventanas, con una vista parcial a la puerta. Pidió un café, aunque sabía que no lo tocaría. Miraba el reloj cada 2 minutos, contando los segundos como si eso hiciera que el tiempo pasara más rápido. A las 6 en punto, la puerta se abrió. Era ella. Clara Jiménez entró sin maquillaje, con una coleta sencilla y una blusa clara. No llevaba joyas ni bolso, solo su teléfono en la mano. Caminó con la frente en alto, sin mirar a los lados, y se sentó frente a Ignacio con expresión serena. «Tienes 15 minutos», dijo. Ignacio tragó saliva. «Gracias por venir. No lo hice por ti», respondió Clara con rapidez. «Lo hice para que todo quedara claro». Ignacio bajó la mirada un segundo, luego la sostuvo. «Quiero saber si los niños son míos. No estoy aquí por culpa ni por remordimiento. Estoy aquí porque necesito saber la verdad». Clara cruzó los brazos. «¿Y si digo que sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Pretender que no ha pasado nada y aparecer de repente en sus vidas como el gran salvador?» Ignacio negó con la cabeza. «No quiero fingir, quiero estar presente. Quiero conocerlos, ayudarlos, cuidarlos. No vine a cambiarlos de mundo, ni a imponérmeles. Solo quiero ser parte, si tú me dejas». Clara lo miró largo rato, como si buscara una fisura en sus palabras, una mentira escondida. Luego sacó un papel doblado de su bolsillo. Lo dejó sobre la mesa. Ignacio lo tomó. Era una copia del acta de nacimiento de uno de los niños, Álvaro Jiménez. El campo de padre estaba en blanco. «¿Por qué no pusiste mi nombre?», preguntó él en voz baja. «Porque no estabas. Porque no sabía si querías estar. Porque no iba a rogarle a nadie que se quedara si no lo sentía». Ignacio apretó el papel. «¿Y los otros 2? Igual. Ninguno tiene padre registrado». Clara tragó saliva. Su voz se mantuvo firme, pero sus ojos se empañaban. Ignacio estiró la mano sobre la mesa, pero ella no la tomó. «No están listos para saber quién eres», dijo.
No quiero confundirlos. No quiero que te acerques con promesas que luego no cumplirás. No les fallaré, respondió él. Eso dijiste la última vez. Ignacio no supo qué contestar. Era cierto. Se había ido sin dar la cara, sin preguntar, sin mirar atrás. Clara lo sabía. Él también. Entonces, ¿qué quieres exactamente?, preguntó ella. Ignacio suspiró. No lo sé. Solo sé que cuando los vi, sentí que tenía que hacer algo. No podía seguir mi vida como si no hubiera visto lo que vi. Clara guardó silencio. Miró por la ventana, donde la mañana apenas comenzaba. El silencio entre ellos era tenso, pero no hostil. Era el silencio de dos personas que se habían roto mutuamente y que ahora trataban de juntar los pedazos. No quiero tu dinero, dijo finalmente Clara. No se trata de eso, se trata de ellos. Ignacio asintió. No quiero comprar nada, solo quiero estar. Entonces, empieza por ser honesto. ¿Qué has hecho desde que me viste? Ignacio vaciló. Fui al barrio, a la guardería. Hablé con mi asistente. Busqué tus datos. Clara lo miró con sorpresa. ¿Fuiste tú el que llamó al colegio? No directamente, pero sí pedí que te buscaran. Necesitaba saber. Clara apretó los labios. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a hacerte una prueba de ADN? Ignacio bajó la mirada. Ya la hice. Clara se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste? Tomé una muestra de Álvaro. Fue algo pequeño, una piruleta. La llevé a un laboratorio. Lo siento, lo necesitaba. Clara se levantó de la silla. Sus manos temblaban. ¿Estás enfermo? ¿Quién te dio derecho a tomar algo de mi hijo sin mi permiso? Ignacio también se levantó. No lo toqué, solo recogí lo que tiró. No quise hacer daño, solo necesitaba saber si no estaba imaginando cosas. Clara lo miraba con decepción. ¿Y qué te dijo la prueba? Que es mi hijo. Lo es. Lo sabía desde el primer segundo, pero ahora lo sé con certeza. Clara suspiró. Se sentó de nuevo, más cansada que antes. Ignacio también. Se quedaron en silencio unos minutos, sin mirarse. El camarero se acercó con la cuenta que Ignacio pagó sin decir palabra. Clara tomó su móvil y lo guardó en el bolsillo. Me tengo que ir, dijo. Trabajo en media hora. ¿Puedo acompañarte?, preguntó Ignacio. No, ya hiciste bastante por hoy. Ignacio asintió. Se puso de pie, pero no se movió. Clara lo miró una última vez. No sé qué quiero, Ignacio. No sé si quiero que estés. Nos costó mucho llegar hasta aquí. No quiero que todo se derrumbe. Solo una oportunidad más, pidió él. No para mí, para ellos. Clara dudó. Luego, con voz casi inaudible, dijo: mañana, a las 5, en el parque. Pero si llegas tarde, no vuelvas. Ignacio asintió. Esta vez no fallaré. Ella se fue sin despedirse, caminando con paso firme hacia la calle. Él se quedó allí, con el papel en el bolsillo y un peso nuevo sobre los hombros. Pero también, por primera vez, con una posibilidad real de recuperar algo que creyó perdido para siempre. La mañana amaneció con una bruma ligera sobre Madrid, como si el cielo también dudara de lo que iba a pasar. Ignacio Salvatierra se vistió con lentitud, con una camisa clara y un abrigo sencillo. Evitó el coche habitual, el blindado con chofer, y eligió uno más discreto. No quería impresionar a nadie. Solo quería llegar a tiempo. Cuando miró el reloj eran las 4:30. Salió sin desayunar, sin revisar correos, sin pensar en otra cosa que en Clara y los niños. A las 5:50 ya estaba en el parque, sentado en el banco más cercano al columpio oxidado. El aire olía a humedad y pan recién hecho desde alguna panadería del barrio. A las 5 en punto, Clara apareció. Llevaba una bufanda gris, un moño mal hecho y un gesto cansado. No traía a los niños. Caminó hacia el banco con paso firme y se sentó a su lado sin saludar. ¿Por qué estás aquí?, preguntó sin rodeos. Ignacio tomó aire. Porque quiero hacerlo bien esta vez. Clara miró al frente. ¿Y qué significa eso para ti? Significa que no voy a desaparecer otra vez, que no voy a huir, que quiero ser parte de su vida, aunque tú no me quieras cerca. Clara frunció el ceño. No puedes llegar 6 años tarde y pretender que todo se arregle con palabras bonitas. No sabes lo que ha sido esto, Ignacio. Criarlo sola, dobles turnos, noches sin dormir, ni una sola llamada tuya, ni un mensaje. Ignacio la escuchó sin interrumpir.
Tenía las manos sobre las rodillas, entrelazadas, como un niño esperando un castigo. Lo sé, no tengo excusas. Me equivoqué. Me fui sin pensar. Tenía miedo, y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Clara giró la cabeza hacia él. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué reapareces como si todo fuera un episodio olvidado? Ignacio la miró directo a los ojos. Porque los vi. Porque vi a Álvaro, a Lucas, a Gabriel, y me vi en ellos. No podía hacer como si no pasara nada. Clara suspiró. Sacó un termo pequeño de su bolso y lo abrió. Sirvió café en un vaso de cartón. Lo empujó hacia Ignacio sin mirarlo. Toma, está amargo. No tengo azúcar. Él lo aceptó en silencio. Dio un sorbo. Efectivamente, estaba amargo, como toda esa conversación. Pero no se quejó. Gracias. No es por ti, aclaró ella. Es por no desperdiciarlo. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero ya no era tan tenso. Era un silencio de dos personas que se sabían heridas, pero aún no rotas. Ignacio buscó algo en su chaqueta. Sacó una hoja doblada. Era la copia del resultado de ADN. La dejó sobre el banco. Clara la miró, pero no la tocó. No necesitaba leerla. Ya lo sabía. ¿Y los otros dos?, preguntó Ignacio. ¿Son también? Clara asintió antes de que terminara la frase. Sí, los tres. Lo supe desde la primera semana después de que te fuiste. Pensé en llamarte, pero no pude. Tenía rabia, miedo, y no quería que los vieras como una carga. Ignacio cerró los ojos por un segundo. Me hubiera gustado saberlo. Clara apretó los labios. ¿Y para qué? Si te hubieras quedado, no me habría hecho falta decírtelo. Pero te fuiste, Ignacio. Dejaste una nota y cerraste la puerta. ¿Cómo iba a confiar en que serías un buen padre si no fuiste siquiera un hombre valiente? Ignacio no respondió. No había defensa posible. Todo lo que podía decir sonaría vacío. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora?, preguntó Clara. ¿Presentarte en el colegio con una pancarta? ¿Traer regalos caros para comprar su afecto? No, quiero conocerlos. Hablar con ellos, poco a poco, sin invadir, solo estar. Clara lo miró de reojo. ¿Y si se encariñan contigo? ¿Y si un día no apareces más? ¿Sabes el daño que eso haría? Ignacio apretó el vaso de cartón entre las manos. No me iré. No esta vez. Clara miró hacia el horizonte. Los primeros rayos de sol empezaban a colarse entre los árboles. A lo lejos, un grupo de niños jugaba a la pelota. Parecían felices, libres, como si nada en el mundo pudiera tocarlos. Uno de ellos tropezó y cayó. Se levantó solo, sin llorar. Clara lo observó en silencio. Ese fue Álvaro el primer día de escuela, dijo de pronto. Se cayó bajando del autobús. No lloró. Se levantó, me miró y dijo: «Estoy bien, mamá». Tenía 4 años. Ignacio sonrió con tristeza. «Me lo perdí». Clara lo miró. «Sí, te perdiste muchas cosas». El café se había enfriado. Clara tiró el vaso al contenedor más cercano. Ignacio hizo lo mismo. Se levantaron al mismo tiempo. Clara ajustó su bufanda. «¿Quieres verlos mañana?», preguntó. Ignacio se sorprendió. «¿Puedo? No prometo nada, pero si llegas a las 4 al portal, podrías acompañarme a recogerlos del cole». Pero nada de escenas, nada de emociones fuertes, solo observar. Ignacio asintió, conteniendo la emoción. «Allí estaré». Clara lo miró una última vez. «Si fallas otra vez, Ignacio, no solo me perderás a mí, los perderás a ellos. No hay segundas oportunidades con niños». «Lo sé», dijo él, y lo decía en serio. Ella se dio la vuelta y se alejó por el sendero. Él la observó hasta que desapareció entre la gente. Luego miró al cielo, que ya se aclaraba. Por primera vez en años, sintió que había una posibilidad, pequeña pero real, de hacer las cosas bien. Aunque el café fuera amargo, la mañana tenía un sabor diferente. Uno que no pensaba desperdiciar. El día siguiente comenzó con un sol tímido y una brisa fresca recorriendo las calles de Lavapiés. Ignacio Salvatierra llegó al portal a las 4 en punto. Puntual como un reloj, iba vestido con ropa informal, sin corbata, con un abrigo gris y las manos en los bolsillos. Nervioso, pero firme. No quería parecer invasivo, solo quería estar allí. Clara salió a los pocos minutos. Llevaba una chaqueta azul marino y el cabello suelto. Lo saludó con un leve gesto de cabeza
y empezaron a caminar juntos sin necesidad de palabras. El trayecto hasta el colegio fue breve pero cargado de silencios significativos. Clara caminaba con la vista al frente, sin explicaciones. Ignacio se mantenía a su lado, un paso detrás, respetando el ritmo. Al llegar a la puerta de la escuela, se detuvieron. Dentro, entre los barrotes de la reja, se veían niños corriendo por el patio. Ignacio sintió un nudo en el estómago. Clara se giró hacia él. «Van a salir por esa puerta. No digas nada, solo observa», y así lo hizo. Unos minutos después, las puertas se abrieron y una marea de niños comenzó a salir. Entre ellos, 3 rostros que lo dejaron sin aliento. Álvaro, Lucas y Gabriel corrían con mochilas grandes y chaquetas abrochadas a medias. Se parecían aún más de cerca. Tenían la misma frente, los mismos ojos oscuros y esa expresión entre curiosa y decidida que Ignacio recordaba en sí mismo de niño. Clara los saludó con una sonrisa que solo una madre puede dar. Ellos corrieron hacia ella, abrazándola sin reservas. Ignacio observó desde unos pasos atrás, con los ojos brillantes. «Mamá, ¿quién es ese?», preguntó Lucas señalando a Ignacio con la naturalidad de los niños. «Un amigo», respondió Clara. «Viene a caminar con nosotros. ¿Está bien?». Los 3 niños lo miraron, primero con cautela, luego con curiosidad. Ignacio se agachó un poco y dijo con una sonrisa suave: «Hola, soy Ignacio». Clara no intervino, dejó que las cosas fluyeran. Álvaro dio el primer paso. «¿Sabes jugar a las canicas?». Ignacio rió. «Hace mucho que no juego, pero puedo intentarlo». Los otros 2 se unieron con entusiasmo. «Mamá, ¿podemos enseñarle?». Clara asintió. «Pero primero, a casa. Tenéis deberes». El camino de regreso fue distinto. Los niños hablaban sin parar, preguntaban cosas, contaban anécdotas. Ignacio escuchaba, reía y a veces añadía algo breve. No forzaba nada, no intentaba caerles bien. Solo estaba allí, caminando con ellos. Al llegar al edificio, Clara los mandó a subir. Los niños se despidieron de Ignacio con un gesto tímido pero ya no distante. Cuando desaparecieron tras la puerta, Clara se quedó con él un momento más. «Han hablado más contigo en 15 minutos que con su tío en un año», dijo ella sin sarcasmo. Ignacio sonrió. «Me hicieron sentir bienvenido». Clara lo miró. «No te emociones aún. Esto no significa nada. Es solo una vez». Ignacio asintió. «Lo sé, pero gracias». Ella cruzó los brazos. «¿Por qué no te fuiste ya? ¿Por qué volviste a buscarnos?». Ignacio suspiró. «Porque me cansé de fingir que tenía una vida completa. Porque los vi y sentí que aún podía hacer algo bueno». Clara bajó la vista. «Eso está por verse». Se despidieron sin más palabras. Ignacio se fue caminando, sin coche, sin prisa. Durante los días siguientes, Ignacio repitió la rutina: recoger a los niños, acompañarlos, jugar un poco. Siempre con el permiso de Clara, siempre respetando su espacio. Nunca entró al piso, nunca preguntó más de lo debido. Y poco a poco, los niños comenzaron a buscarlo. Un día, Lucas le regaló una piedra brillante que encontró en el parque. Otro día, Gabriel le pidió que lo ayudara a dibujar un dragón. Álvaro, más reservado, le preguntó por qué no tenía hijos. Ignacio se quedó en silencio unos segundos y luego respondió: «Tal vez nunca fui lo bastante valiente para tenerlos». Álvaro asintió, como si entendiera más de lo que decía. Una tarde, mientras Clara preparaba la cena, los niños estaban en la sala pintando. Ignacio, sentado en el suelo con ellos, intentaba seguir sus instrucciones para construir un castillo de cartón. Gabriel, de pronto, lo miró fijamente y dijo: «Papá, ¿puedes pasarme el pegamento?». El silencio fue inmediato. Ignacio lo miró sorprendido. Clara, desde la cocina, también se detuvo. Gabriel no pareció notar la tensión. Solo repitió: «Papá, el pegamento». Ignacio, con manos temblorosas, se lo dio. Clara apareció en la puerta. No dijo nada, solo los observó. Ignacio tragó saliva. «¿Estás segura de que está bien?». Clara respondió con una mirada suave, casi imperceptible. No lo corrigió, no hizo falta. Esa noche, Ignacio salió del edificio con una mezcla de alegría y miedo. Era el primer paso hacia algo nuevo, algo que no controlaba, algo real. Por primera vez en mucho tiempo,
se sintió padre. No solo por el título, sino por la conexión, por la forma en que Gabriel lo había llamado. No lo había planeado, no lo había pedido, y sin embargo, fue el momento más sincero que había vivido en años. Los días comenzaron a parecerse entre sí, pero Ignacio no se quejaba. Cada tarde recogía a los niños, los llevaba al parque, les enseñaba juegos antiguos, y poco a poco se convirtió en una figura habitual en sus vidas. Clara mantenía una distancia prudente, pero cada vez menos rígida. Los niños ya no lo llamaban Ignacio. Gabriel, sin darse cuenta, había abierto la puerta al resto. Ahora Álvaro y Lucas también lo llamaban papá, con naturalidad, como si siempre hubiera estado allí. Ignacio vivía cada momento con ellos como un regalo que no pensaba desaprovechar. Pero cuando uno empieza a construir algo hermoso, el pasado suele venir a cobrar su precio. Una tarde, mientras Ignacio acompañaba a los niños al parque, su teléfono sonó. Era Sergio. «Señor, ha surgido un problema». Ignacio se alejó unos pasos. «¿Qué ocurre? He recibido llamadas de varios periodistas. Alguien está filtrando información personal, fotos suyas con los niños, detalles sobre Clara». Ignacio sintió un escalofrío. ¿Quién podría estar detrás? Sergio dudó. Marina Gómez ha reaparecido. Ignacio cerró los ojos. Marina, su antigua pareja, aquella a la que dejó poco después de haber visto a Clara de nuevo. Marina no aceptaba perder, nunca lo había hecho. La voz de Sergio sonó preocupada. «Señor, creo que esto es solo el principio». Ignacio asintió. «Gracias, cuelgo». Esa misma noche, Ignacio fue a ver a Clara. Ella lo recibió con el ceño fruncido. «He recibido llamadas anónimas. Me están acusando de cosas que no entiendo, que soy una interesada, que quiero aprovecharme de ti». Ignacio apretó los dientes. «Es Marina. Lo siento». Clara lo miró con una mezcla de rabia y miedo. «No puedo permitir que ensucien mi nombre ni el de mis hijos». Ignacio se acercó. «Yo me encargaré». Clara negó con la cabeza. «No quiero tu protección. Quiero que esto se detenga. No podemos vivir con esta sombra sobre nosotros». En los días siguientes, las cosas se complicaron. Una antigua denuncia contra Clara, archivada años atrás, fue misteriosamente reactivada. Era un caso sin fundamentos. Un malentendido con un exjefe que había intentado culparla de un error administrativo. Ignacio supo de inmediato que Marina estaba moviendo los hilos para destruir a Clara desde adentro, donde más le dolería. El colegio de los niños comenzó a recibir quejas anónimas. Madres del barrio susurraban al pasar. Clara fue llamada por la dirección, y aunque no le retiraron el trabajo, le dejaron claro que la presión era fuerte. Una tarde, al recoger a los niños, Clara no pudo más. «Estoy harta, Ignacio. No puedo con esto. No quiero que mis hijos vivan entre chismes ni amenazas». Ignacio intentó calmarla. «Esto pasará, no pasará. Ella tiene dinero, tiene contactos. Yo no soy nadie». Ignacio decidió enfrentarlo de frente. Llamó a Marina. La conversación fue breve y fría. «No voy a permitir que sigas haciéndole daño». Marina rió con desprecio. «¿Y qué vas a hacer? ¿Renunciar a todo por ella?» Ignacio respondió sin dudar. «Sí. Si es necesario, sí». Marina bajó la voz, afilada como una navaja. «Entonces prepárate. Esto no ha hecho más que empezar». Días después, Clara recibió una citación judicial. La antigua denuncia iba a ser revisada. La presión aumentó. Ignacio le ofreció apoyo legal, pero Clara, terca, quiso afrontarlo sola. «No quiero que esto parezca que me escondo tras tu sombra», le dijo. Ignacio respetó su decisión, aunque la preocupación lo devoraba por dentro. La noticia llegó a la prensa. Titulares malintencionados hablaban de una madre con antecedentes, de un poderoso empresario envuelto en un escándalo personal. Ignacio decidió actuar. Convocó una rueda de prensa. Frente a las cámaras, declaró públicamente que estaba dispuesto a abandonar su cargo en la empresa para proteger a su familia. La palabra familia resonó fuerte. Declaró que conocía a Clara desde hace años y que sus hijos eran también suyos. Lo hizo sin temblar, sin esconderse. Marina, al ver esto, aumentó sus ataques. Contactó a antiguos conocidos de Clara, pagó por más difamaciones, pero Clara no se dejó hundir. Con la ayuda de una antigua amiga, Beatriz,
Logró reunir pruebas que demostraban su inocencia en la vieja acusación. Beatriz viajó desde otra ciudad para testificar a su favor. Ignacio la acompañó en silencio, siempre a su lado, siempre disponible, pero sin invadir. El juicio se acercaba. Los niños notaban que algo pasaba. Estaban más callados, más inseguros. Una noche, mientras Ignacio ayudaba a Lucas a recortar figuras para una tarea, el niño preguntó: «Papá, ¿te vas a ir?». Ignacio lo miró sorprendido. «No, hijo. ¿Por qué preguntas eso? Porque mamá está triste y tú también. Y cuando los adultos están tristes, se van». Ignacio sintió un nudo en la garganta. «No me voy a ir. Nunca». Lucas lo abrazó fuerte, como si esa promesa fuera lo único que necesitaba escuchar. Clara lo observó desde la puerta. No dijo nada, solo lo miró, con una mezcla de gratitud y miedo. Sabía que Ignacio estaba haciendo todo lo que podía, pero también sabía que luchar contra alguien como Marina tenía consecuencias. El día antes del juicio, Ignacio la acompañó a tomar un café. Ella estaba seria, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «¿Por qué haces todo esto? Podrías haberte ido. Podrías haber vuelto a tu vida de antes». Ignacio sonrió con tristeza. «Porque ya no quiero esa vida, porque esta es la que quiero». Clara bajó la mirada. «Espero que no te arrepientas». Ignacio tomó su mano, la primera vez que lo hacía desde que se reencontraron. «No me voy a arrepentir. Pase lo que pase, estaré aquí». Clara respiró hondo. El precio del pasado había sido alto, pero ahora entendía que también podía ser una oportunidad. Una oportunidad para reconstruir, para sanar, para volver a confiar. La mañana del juicio amaneció gris, con una neblina baja que cubría las aceras de Madrid como un velo de incertidumbre. Clara se vistió con la misma ropa sencilla de siempre. Una blusa blanca, una chaqueta oscura, sin maquillaje. No quería aparentar nada que no fuera. No era una mujer poderosa ni rica. Era una madre, una mujer que había luchado sola durante 6 años por sacar adelante a sus hijos. Y ahora, frente a una acusación injusta, se preparaba para demostrar que la verdad no necesitaba adornos. Ignacio la esperaba frente al edificio de los juzgados. Iba sobrio, traje oscuro, mirada seria. Le ofreció el brazo, pero Clara se limitó a asentir. Caminaron juntos, sin hablar, rodeados de fotógrafos y periodistas que buscaban escándalo donde solo había miedo y dignidad. Las cámaras apuntaban, los flashes iluminaban rostros tensos. Ignacio protegía a Clara con su cuerpo, sin decir una palabra. Dentro del juzgado, el ambiente era frío. Los bancos de madera, los techos altos, las voces apagadas. Clara se sentó en primera fila, con Ignacio a su lado y Beatriz justo detrás. Beatriz era una figura tranquila, con gafas grandes y una carpeta bajo el brazo. Había viajado toda la noche desde Valencia para testificar. Había sido compañera de Clara en la guardería y había presenciado todo lo que ahora querían usar en su contra. El juez entró puntual. El fiscal leyó los cargos con voz monótona: negligencia profesional, posible fraude en documentación interna. Todo basado en un informe antiguo que ya había sido archivado. Clara respiraba con dificultad, pero mantenía la mirada fija. No iba a quebrarse, no frente a aquellos que querían verla caer. El primer testigo fue un antiguo director de la guardería. Declaró con evasivas, dejando entrever dudas. Fue entonces cuando Beatriz pidió la palabra. Caminó hasta el estrado con paso firme y abrió su carpeta. Entregó al juez una serie de correos electrónicos, fechados y firmados, que demostraban que Clara había sido víctima de una represalia interna por negarse a encubrir errores administrativos cometidos por el propio director. El juez leyó en silencio. El fiscal frunció el ceño. La defensa pidió una pausa para revisar los documentos. Ignacio observaba en silencio, con los puños cerrados. Beatriz explicó cada documento, con calma y precisión. Clara, por primera vez en semanas, sintió que no estaba sola, que alguien hablaba por ella. Luego fue su turno. Subió al estrado, con las manos temblorosas pero la voz firme. Contó cómo había vivido esos días, cómo fue despedida injustamente y cómo, al no tener recursos ni apoyo, decidió dejar atrás todo para empezar de nuevo. Nunca falsifiqué nada, nunca hice daño a nadie. Solo quería trabajar y cuidar de mis hijos. El juez la observó atentamente. No interrumpió, no hizo preguntas.
Cuando terminó, volvió a su asiento, donde Ignacio la recibió con una mirada que decía más que 1000 palabras. «Estamos aquí, estamos contigo». Al final de la jornada, el juez tomó la palabra. Tras revisar los documentos aportados por la testigo Beatriz Martín y considerando las declaraciones y pruebas presentadas, este tribunal no encuentra fundamentos suficientes para continuar con el proceso. El caso queda cerrado. Clara es absuelta de todos los cargos. El silencio fue absoluto durante unos segundos. Luego, Clara soltó el aire que llevaba reteniendo todo el día. Ignacio le tomó la mano. Ella no la retiró. Beatriz sonrió, aliviada. Los periodistas tomaron nota, pero esta vez sin titulares escandalosos, solo hechos. Al salir del juzgado, el cielo había despejado. No había sol, pero tampoco lluvia. Una luz suave bañaba las calles. Clara se detuvo en las escaleras. Miró a Ignacio. «Gracias», dijo, «no por defenderme, por quedarte». Ignacio asintió. «No pienso irme». Volvieron a casa caminando. Al llegar al portal, los niños los esperaban con Beatriz. Los tres corrieron hacia su madre. «¿Todo bien, mamá?», preguntó Gabriel. Clara se agachó, los abrazó con fuerza. «Todo está bien, mi amor. Todo está bien». Esa noche cenaron juntos, por primera vez como una familia completa. Beatriz se quedó a dormir en el sofá. Los niños contaron historias, jugaron con Ignacio, y Clara los observó desde la cocina, con una sonrisa que había tardado años en volver a su rostro. Ignacio no dijo mucho, solo ayudó a poner la mesa, recogió los platos, y cuando Gabriel se quedó dormido en su regazo, lo llevó a su cama con cuidado. Al cerrar la puerta del cuarto, Clara estaba en el pasillo, apoyada contra la pared. «¿Sigues queriendo quedarte?», preguntó en voz baja. Ignacio se acercó. «Más que nunca». Ella asintió. «Entonces quédate, pero de verdad». Ignacio la abrazó. No fue un abrazo de pasión ni de urgencia, fue un abrazo de hogar, de promesa cumplida, de verdad ganándole a la mentira. La vida no siempre da segundas oportunidades, pero cuando lo hace, hay que saber tomarlas con las manos limpias y el corazón dispuesto. Así lo entendió Ignacio Salvatierra, que 6 años después de haber cerrado una puerta con cobardía, se encontró reconstruyendo su mundo con las mismas manos que un día lo destruyeron. La mañana era luminosa en Lavapiés. En el pequeño local de la esquina, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el de pan tostado y magdalenas. Clara sonreía detrás del mostrador, tomando nota de pedidos mientras saludaba a vecinos por su nombre. El bar, que antes fue una antigua tienda cerrada durante años, ahora llevaba el nombre de los 3 pequeños que llenaban su hogar, 3 estrellas. Ignacio llegaba cada mañana temprano. Se encargaba de llevar a los niños al colegio y luego volvía al café a ayudar con las mesas, la caja o simplemente a estar allí. Había dejado su empresa, sus reuniones, sus trajes caros. Ahora vestía ropa cómoda. Hablaba con los clientes, arreglaba grifos y repartía sonrisas sin protocolo. Y era feliz. No porque tuviera menos, sino porque por fin lo tenía todo. Álvaro, Lucas y Gabriel se habían adaptado sin esfuerzo. Ya no preguntaban por qué papá ahora sí estaba. Simplemente lo aceptaban, lo vivían. Cada noche se dormían con un beso doble, uno de Clara, otro de Ignacio. Y los fines de semana eran sagrados. Excursiones al parque, películas en casa, tortitas los domingos. Una tarde, en la escuela, hubo una actividad especial. Los niños debían leer en voz alta un texto sobre la persona más importante de su vida. Clara e Ignacio se sentaron al fondo del salón, entre otros padres, con los móviles en mano y el corazón latiendo rápido. Cuando fue el turno de Gabriel, subió al pequeño escenario con su cuaderno en la mano y voz firme. La persona más importante para mí es mi papá, porque no estuvo cuando nací, pero vino cuando más lo necesitaba. Porque no me trajo juguetes caros, pero me enseñó a andar en bici. Porque cuando tengo miedo, él me abraza y dice que ya pasó. Y porque me mira como si yo fuera el mejor dibujo que ha visto en su vida. Ignacio no pudo contener las lágrimas. Clara le tomó la mano. No dijeron nada, no hacía falta. Esa noche, en casa, mientras los niños dormían, Clara preparaba la contabilidad del mes en la mesa del comedor. Ignacio se acercó con 2 tazas de manzanilla. Se sentó frente a ella y le pasó una libreta. «¿Qué es esto?», preguntó. «Un boceto, para abrir una segunda sede. En Lavapiés hay amor,
pero en Chamberí hay espacio. Clara lo miró, entre risas. ¿Y cuándo descansaremos?